Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la casa de Excel. En este video te voy a enseñar cómo sumar y restar horas, tanto del mismo día como de horas que pasan de un día a otro, así como asignarles un valor monetario. Esto te va a servir pues, para ejercicios que hagas de pago de horas extras o cualquier otro tipo de servicio que tenga que ver de algún pago o cobro por hora. Esta sería la forma de utilizarlo para que hagas tus cálculos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Lo primero que te tengo que explicar es cómo funciona el tiempo en Excel. Para Excel, en realidad el tiempo es un número. ¿Y cómo determina esos números? Vamos a ver. Vamos a empezar con las horas. Nosotros ponemos aquí 00, 2.00, Enter. Automáticamente Excel me detecta que es formato de hora. Y como bien sabemos, las 0 horas es cuando empieza cualquier día. Si nosotros arrastramos este formato hasta llegar a las 00 horas del día siguiente, vamos a ver que, bien, aquí son las 2 de la mañana, la 1, las 2, así sucesivamente, hasta llegar a las 0 horas del día siguiente. Y noten que aquí Excel me pone ya el 01 del 01 de 1900, que es realmente donde Excel empieza a calcular las fechas, a partir del 1 de enero de 1900. En cuanto a las horas, este es el formato en tiempo. Si nosotros copiamos estas mismas horas acá, pero les ponemos formato general, vean que empezando de 0, que son las 0 horas, va aumentando en fracciones hasta llegar a la unidad. Es decir, que todo un día, estas 24 horas para Excel es 1. De tal manera que tenemos fraccionado todo nuestro día en estas horas y cada una de esas horas le corresponde una fracción, que son estas. Ahora bien, en las primeras 24 horas, Excel empieza a poner 1 de enero de 1900, dado que ahí es donde empieza. Vamos a poner aquí 1 de enero de 1900. Si a esta misma fecha la copiamos acá y le ponemos formato general, vean que es el día 1, que corresponde efectivamente a las primeras 24 horas. ¿Okay? Si ponemos aquí 2 de enero de 1900, y de igual manera copiamos esto aquí, y le damos formato general, han pasado 2 días. Y así sucesivamente, 3 de enero, vamos a poner 31 de enero de 1900. Vean que para Excel, desde entonces, han pasado 31 días. Si nosotros ponemos aquí la función hoy, que es 13 de octubre de 2020, copiamos esta fecha y le damos formato general. Excel nos dice que a partir del 1 de enero de 1900 al día de hoy, 13 de octubre, han pasado 44.117 días. Pero estamos hablando de días enteros. Como vemos, las horas que han pasado o la hora actual del 13 de octubre del 2020. Si nosotros le damos clic aquí y ponemos la hora actual, damos Enter, son las 8:58. Esta misma fecha la pegamos de este lado y ponemos formato general y nos dice que para las 8:58 le corresponde la fracción .873611. Si nosotros sumamos los días que han pasado más las fracciones de las horas, tenemos 44.117.87369, que eso mismo lo copiamos aquí abajo como valor, pero le damos formato de fecha. Vamos a darle el formato donde veamos el mes, día, mes, año y las horas con minutos. Vean que es 13 de octubre de 2020 a las 20:58. Así es como funciona Excel en cuanto al tiempo. En resumen, los días los va sumando en números enteros y cada día está compuesto por las fracciones que representan cada una de las horas. Entendiendo esto, ahora sí vamos a hacer nuestros cálculos. Bien, en esta tabla tenemos un ejemplo de horas de inicio y horas de fin de cierto servicio, el que ustedes quieran, da igual, aquí nada más vamos a ver la diferencia de horas. Para calcular cuántas horas se dio este servicio, pues normalmente haríamos la resta de la hora final menos
la hora de inicio. Damos Enter y copiamos hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Nos da estos errores porque aquí, si ven, la hora de inicio es a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, y la hora final es a las 6 de la mañana. Pero Excel aquí no detecta que es del día siguiente. Por tal razón nos pone este error y nos dice las fechas y horas negativas o demasiado largas se muestran con esta imagen. ¿Okay? Para resolver esto lo que tenemos que hacer es hacerle ver a Excel que estamos hablando de días distintos. 10 de la noche del día 1 y 6 de la mañana del día 2. Para hacer eso, retomando lo que vimos al inicio, para el día 1, a este día vamos a restarle las horas de ese día. De tal manera que tenemos 2 horas. Y una vez que tengamos estas 2 horas, a estas 2 horas, le vamos a sumar las primeras 6 horas, en este caso, del siguiente día, obteniendo así 8 horas. Eso es lo que tenemos que hacer en cada una de nuestras fórmulas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer. Vamos a borrar esta fórmula y le vamos entonces a hacer con la función si, donde la prueba lógica sería si la fecha final es mayor a la fecha de inicio, entonces réstale a la fecha final la fecha de inicio, coma. Si no, al ponerle que no, quiere decir que es lo contrario, que la fecha de inicio es mayor. Por lo tanto, si no se cumple la primera prueba, lo que tenemos que hacer es a la unidad, réstale las horas de inicio y súmale las horas finales. Cerramos paréntesis y damos Enter. Copiamos esta fórmula hacia abajo y ahora sí ven que en este caso de 9 de la mañana a las 19 horas son 10 horas. Esto se repite de 12 del día a las 8 de la noche son 8 horas. De las 10 de la noche a las 6 de la mañana son 8 horas y así ya sucesivamente. Ya está funcionando. Ahora bien, aquí vamos a hacer la suma, pero noten algo. Vamos a hacer una suma normal. Si yo hago una suma de todo esto, me dice que son 14, lo cual está mal. De entrada aquí ya tenemos 20. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esto Excel? Déjenme borrar esto. Lo que hace Excel cuando sumamos así las horas, elimina cada 24 horas y solo nos está dejando el resultado de ese excedente de 24 horas. Es decir, si nosotros sombreamos todo esto, vean que nos da 62 horas. Por lo tanto, si a 62 horas le quitamos 24 y a esas 38 le quitamos otras 24 menos 24, me quedan 14. 14 ya es menor a 24, ya no le puedo quitar 24 y ese es el resultado que me muestra. Entonces, conclusión de esta fórmula de suma, lo que hace es que nos pone el excedente de las horas de cada 24 horas. ¿Okay? Bueno, para solucionar esto lo que tenemos que hacer es irnos a formato personalizado y vamos a buscar un formato donde está la H entre corchetes. Le damos a aceptar y listo. Ahora sí me acumula las horas, que eso es lo que hacen los corchetes. Lo que hace es decirle acumula las horas y no nada más me presentes el excedente de las 24. ¿Okay? Vamos a borrar esto y ya tenemos entonces nuestro total de horas y nuestras horas por cada uno de los servicios. Hasta aquí vamos bien. Ahora hay que asignarle un valor. Tenemos a nuestro ejemplo que el precio por hora es de 5. Aquí lo que podríamos hacer, o lo que comúnmente haríamos, es una multiplicación de las horas por el precio. Vamos a fijar el precio con F4 y damos Enter. Copiamos hacia abajo, incluyendo también el total, y vean que nos da un importe muy pequeño, lo cual no está bien. ¿Por qué nos da este importe? Lo que hace Excel es que estas horas las considera, como vemos de este lado, para la hora 10 lo considera como punto 41. Vamos a comprobarlo si a estos números lo vemos como formato general. Vean, que realmente entonces no son 10 horas, nos está poniendo su equivalente en fracción. De tal manera que cuando este equivalente lo multiplicamos por 5, nos da este valor que es muy pequeño. ¿Cómo arreglamos eso?
Vamos a hacer aquí para verlo en formato de horas. Bueno, es muy sencillo. En nuestra fórmula vamos a dar F2 y a esa multiplicación también la vamos a multiplicar por 24. Damos Enter y ahora sí, copiamos hacia abajo. Incluyendo el total, copiamos y entonces ya tenemos el resultado. 10 horas a 5 son 50, 8 a 5 son 40 y así sucesivamente. 62 por 5, 310. De esta manera es como le damos un valor monetario a las horas. ¿Ok? Bueno, pues esto es todo en este video. Espero que sirva de algo. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.